El Evangelio tomado de San Mateo nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis que la abominación de la desolación anunciada ya por el profeta Daniel está en el lugar santo, el que esto lee, que entienda bien, entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encinta o de las que están criando en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no se vio desde el inicio del mundo hasta entonces, ni tampoco la habrá jamás. Y si no fueran abreviados aquellos días, nadie se salvaría, mas en gracia a los escogidos serán abreviados aquellos días. De modo que si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que, si pudiera ser, caigan en error aún los elegidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dicen: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale de oriente y se deja ver en occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a los elegidos de los cuatro vientos desde el sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y las hojas han brotado, pues sabéis que está cerca el verano. Del mismo modo, cuando veáis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, este Evangelio del día, que corresponde al 24º y último de Pentecostés y del año litúrgico, está envuelto en elementos apocalípticos, es decir, aquellos que tocan a las postrimerías o acontecimientos que miran al fin del mundo. Bien sabemos que con la muerte tendrá lugar el juicio llamado primero, o el juicio particular de cada hombre. Allí donde muera, ahí mismo el alma será juzgada, cada cual según su turno, singular e individualmente. Pero hoy se nos describen los signos que van a preceder al segundo juicio, al llamado universal. ¿Por qué? Nos podríamos preguntar. Como no sabemos ni el día ni la hora, ni siquiera Satanás sabe cuándo va a ser nuestro día y nuestra hora, aunque pueda conjeturarlo mucho mejor que nosotros, sino que solamente el Hijo del Hombre sabe ese día del fin de los tiempos.
nos ha dado, como dice Santo Tomás en el suplemento de la Suma, para que los corazones de los hombres estén dispuestos a someterse al juez que viene. Por lo tanto, esto viene siendo dado a modo de una preparación espiritual. ¿Cuántos son los números de estos signos? ¿Cuántos son? Difícil determinarlos con exactitud. Solo tenemos los que figuran en el Evangelio y que están explicados por el magisterio a través del catecismo o de los teólogos. Así pues, en el texto sagrado encontramos signos de dos géneros. Cósmicos, por ejemplo, los episodios que tendrán lugar con el sol, la luna, los terremotos, las pestes, etc. Y los signos antropológicos, como los falsos profetas, la abominación de la desolación en el lugar santo, etc. El Catecismo de Trento hace hincapié en tres signos, a saber, la predicación del Evangelio por todo el mundo, considerada de un modo ordinario, de un modo general, y no necesariamente individual. Y eso ya ha tenido lugar. En segundo lugar, la apostasía máxima, generalizada en las naciones por el enfriamiento de la caridad y la pérdida de la fe, hacia donde vamos cada vez más. Y en tercer lugar, la venida del anticristo. Como dice el texto sagrado, ha de venir la apostasía y ha de revelarse el hijo de la perdición. Por su parte, la mayoría de los teólogos, diríamos como una sentencia común de ellos, es que pueden, ahondando estos, encontrar 6 signos claros en base del texto revelado. El primero, como afirmaba el Concilio de Trento, la predicación del Evangelio en todo el mundo. En segundo lugar, la apostasía máxima. En tercera instancia, la aparición del anticristo, con poderes de seducción, en castigo a los que no hayan amado la verdad. Y esto es tremendo. Así lo afirma el apóstol en la segunda carta a los tesalonicenses, cuyo pasaje voy a mencionar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Se opone a Dios y se opone al culto divino. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por esto Dios le dará un poder engañoso a él, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Por no haber tenido el amor a la verdad, Dios entonces le mandará un espíritu a estos
que crean convencidos el error que les enseñan, y esto como castigo. ¿Qué peor cosa puede pasarle a uno que adherir plenamente con la inteligencia, convencido de que es la verdad, pero esto es un error, y esta adhesión viene por castigo divino? ¿Y cuál fue su causa? El no haber tenido el amor a la verdad. Cuarto signo de los teólogos: la aparición y la predicación de Elías y Enoc. El primero destinado a los judíos, el segundo a los paganos. Los dos testigos que habla el Apocalipsis del apóstol San Juan, y que aparecerán durante un periodo corto, que serán matados y colgados, pero a los 3 días resucitarán. La quinta señal, la conversión de los judíos. Sí, la conversión de los judíos, como expresa el apóstol, fruto de la muerte de entre ambos. Y por fin, la múltiple perturbación de la sociedad y de la naturaleza, con sus guerras, pestes, terremotos y los astros y naturaleza que se bambolearán. Por fin vendrá, y ahí sí, el fin del mundo, con el juicio universal, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el que resucitarán todos los hombres a la voz de las trompetas angelicales, para que por un lado los cuerpos reciban el premio o el castigo, según si sus almas se salvaron o se condenaron. Y de esa manera, así como el alma gozará de la visión de Dios o sufrirá eternamente, el cuerpo acompañe a ese gozo o a esa perdición, porque al fin y al cabo el hombre no es pura alma, sino que el alma es parte del hombre conformando la naturaleza con el cuerpo. Y si el cuerpo sufrió para bien, tendrá que gozar, y si no, para mal. Y así pues, entonces, por un lado será para esto y por el otro, como enseña el catecismo, para que sean descubiertos los juicios ocultos de Dios, mediante los cuales gobernó admirablemente la creación, y los pecados ocultos de los grandes de este mundo, que fueron los grandes pecadores. Pues bien, mis queridos hermanos, como conclusión, puesto que todas estas cosas futuras se nos han revelado para nuestro propio aprovechamiento, pidámosle al cielo 2 cosas: permanecer en la verdad, si la hemos recibido, y sobre todo, crecer en el amor de ella, para no ser arrastrado por los errores que pululan por doquier. Y hoy por hoy hay que pedir no ser arrastrado por el modernismo, por este conglomerado de herejías, como le llamaba San Pío X, por este modernismo que lo vemos hoy, cómo se ha instalado en la Iglesia y la está desmoronando, que al fin y al cabo no cumple sino una finalidad, como es la de preparar el camino, ciertamente, a la venida del Anticristo. Y ya que la Santísima Virgen María, como nos revela San Juan en el Apocalipsis, aparecerá excelsa y hermosa, coronada con 2 estrellas y la luna bajo sus pies, que sea la que nos venga a librar, ella, de la bestia infernal, para conducirnos al tribunal de su Hijo, para defendernos en él, como una madre sabe escudar a sus propios hijos, y por fin, para que nos lleve de la mano al cielo prometido. Ave María Purísima.